ey, sí, sí, En el ey. calculador. 1, 2, 2. There goes a sight from my soul. Vamos a hablar de los tres tipos de eje que Carver tiene en función del patinador y de cómo uno quiera usarlo y qué sensación busque. Carver tiene un eje representativo, es el estandarte de la marca y es el modelo C7 que terminó de desarrollar en 1996 y hasta entonces es el eje que mejor les funciona. Es el emulador de surf por excelencia. Si eres surfero y no tienes olas, en un día seco puedes sacar este eje a la calle, entrenar y disfrutarlo un montón. Es un eje que no solo tiene sistema de giro por gomas de cualquier eje de skate, sino que además tiene un sistema de rotación. Esto permite que mediante un sistema de muelle que tiene dentro, el giro sea mucho más suave y puedas girar y volver con un rebote muy agradable. Si quieres seguir entrenando fuera del agua, el eje C7 es el eje que necesitas. En caso de que quieras sacarlo a la calle, pasear, darte una vuelta o incluso llegar a meterlo en un skatepark, en bowl, en rampas, exprimir un poquito más el eje y sacarle mayor rendimiento, el eje C7 a lo mejor se queda un poquito corto porque es muy inestable. Está hecho para lo que está hecho, que es para surfear, y si quieres saltar o hacer más cosas, lo que vas a necesitar es un CX, que es un modelo que sacaron en 2005 frente a la necesidad de llevarlo todo un poquito más al extremo, incluso con Carver. Este eje, no por no tener ese sistema de muelles, pierde giro, al contrario, tiene un montón de giro y una suavidad impresionante. ¿Qué ganamos aquí? Una mayor ligereza para poder saltar, truquear con mucha mayor comodidad, poder levantar la tabla, darle vueltas, experimentar un poquito más sin que tenga todo este bloque y este sistema que le da mucho peso. Muy cómodo también si quieres salir a dar una vuelta, ir a comprar el pan, incluso si te quieres meter en rampa te permite ir de feki, del revés, entonces te da esa estabilidad que al eje C7 le falta. El todo en uno, yo lo diría que es el eje más polivalente. Pero todavía si quieres saltar más, incluso truquear más, si eres alguien mucho más urbano, a lo mejor quieres seguir conservando esa sensación del surf en el asfalto, pero con una mayor versatilidad, y es el eje C5 que recientemente sacó Carver al mercado. Sigue teniendo todo ese giro que ya sabemos que Carver da, esa sensación surfera, pero con una mayor resistencia, pesa lo mismo que un skate y es mucho más divertido para hacer un patinaje urbano. Este eje está funcionando muy bien en cruisers, incluso en surf skates que sean muy cortitos, muy pequeños. Si quieres seguir teniendo todo ese giro pero poder jugar más y que no te pese más el eje que la propia tabla, el eje C5 es una muy buena opción. No se suele hablar mucho, pero hay que tener en cuenta que tanto el eje CX como el eje C7 se refiere solamente ese concepto al modelo frontal, ya que el modelo trasero se llama C2. El C2 actúa como la quilla de una tabla de surf. Realmente lo que confiere es estabilidad, mayor control y que cuando tú hagas un giro te siga manteniendo en esa línea que intentas hacer a la hora de surfear, ir de un lado para otro. El eje trasero es el que te mantiene en el sitio. Cuando se pone un poquito inestable en una cuesta, echas el peso hacia detrás y notas cómo el eje trasero actúa. Eso es lo que hay que tener en cuenta al escoger un eje de Carver. Si eres surfero, busca el C7. Si no lo tienes muy claro, quieres disfrutar simplemente de la sensación que Carver te da, cógete un CX
Y si vienes del skate o quieres meterte en skatepark, jugar mucho con el eje, busca el C5 porque es muy divertido. Vamos a hablar de la medida de tabla y cómo escogerla. Cuanto más larga sea la tabla, os va a dar un radio de giro más abierto y tranquilo, mientras que una tabla más cortita te va a dar un giro más corto, más reactivo, una tabla más nerviosa. Esta tabla, por ejemplo, es de 35 pulgadas, esta es de casi 34 pulgadas. Ay, esta no me acuerdo. Germán, ¿me puedes ayudar? Sí, claro, ¿qué necesitas? Es que no me acuerdo de la medida de esta tabla, es muy reciente. ¿De esa tabla? Sí. Pues hombre, yo te lo calculo en un momentico. ¿Sí? A ver, esa estaba entre esa y esa, vamos a calcularlo, a ver. Velocidad del viento, ganas de patinar, aquí tengo todos los cálculos. A ver, 30 y medio. ¡Qué poder! ¿Has visto? Gracias, Germán. De nada. Perdóname, ¿me podrías decir esta ya que estás? Esa, enseguida. 27 y medio. Oh. Ah, mira, sí. Qué Sí, cálculo más perfecto. Hombre, chaval, ¿qué te has pensado? Gracias, Si Germán. necesitas otra medida, me lo cuentas. Siempre. Bueno, gracias a Germán ya sabemos que estas tablas que son cortitas son de 27, de 32 y medio. Son cortas de verdad. Son cortas. Gracias a Germán sabemos que son Sabes que cortas. son cortas de verdad. Tenemos que tener en cuenta al buscar... Germán, calcula tu nómina. ¿Mi nómina? Dios mío, a ver. Creo que este no lo he logrado. Vale. Bueno, te pagamos en Carver. Bueno, para poder escoger la tabla tienes que pensar si... Para empezar, si no haces surf, porque a lo mejor quieres un Carver y no haces surf, una tabla muy corta va a ser un poquito más compleja de empezar a manejar, ya que va a ser muy nerviosa. A lo mejor hay que buscar una medida más intermedia, algo a partir de 31 pulgadas en adelante, para tener una comodidad y tranquilidad. Tenemos que tener en cuenta no solo la longitud de la tabla, sino también la distancia entre ejes, que es lo que realmente nos va a dar esa sensación de giro más abierta o más cerrada. Aquí, por ejemplo, tengo dos tablas que tienen una distancia entre ejes prácticamente idéntica, mientras que la longitud de una y de otra, como podéis ver, es muy diferente. ¿Qué ocurre aquí? Que vamos a tener dos tablas que girarán prácticamente de la misma manera, pero la longitud es diferente. Entonces, mirar el wheelbase, esa distancia entre ejes, también es muy importante. Cuanto más cortito sea, más rápido va a ser el giro, más loco va a ser, y cuanto más espaciado sea, te va a dar mayor tranquilidad en el surfeo, dependiendo de esa sensación que estés buscando. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo poner un eje C7 en una tabla corta que un CX. Por ejemplo, tenemos aquí la Mini Sims. Esta es una tabla que viene de serie con CX, ni siquiera la marca la ofrece con C7 nueva, ya que es una tabla tan corta que ponerle un eje tan girón como el C7 sería algo descontrolado, que a lo mejor por probarlo sería muy divertido. Para un peque a lo mejor. Para un peque sería algo muy interesante. Pero peque. Claro. También una tabla muy larga con un eje C7, por poner otro ejemplo de configuración, lo que te va a dar es un giro muy tranquilo, una tabla hecha para disfrutar de ese giro del asfalto, para irte a una plaza, irte a la playa, irte a un surfear. Estas tablas muchas veces no necesitan ni que les des pata, basta con saber realizar bien el pumping y avanzas solo. Por último, tenemos que tener en cuenta la rueda que utilizamos en nuestro Carver. Ya de por sí Carver en los modelos completos pone una rueda que ha estudiado que es la que va bien con la configuración de tabla y eje que venga. Pero si buscamos un recambio, tenemos que tener en cuenta que existe el modelo Roundhouse, que es este modelo de aquí. Son ruedas muy blanditas, de 78 atmósferas de dureza. Cuanto más bajo es el número, más blandito es. Cuanto más alto, más se endurece la rueda.
Con una rueda así de blanda lo que ganamos es agarre contra el suelo. Además son ruedas con labio para que en el momento que realices un giro y se haga la torsión se agarren más contra el suelo. Después desarrolló Carver la rueda cóncava, como podéis ver tiene una elipse. Eso lo que genera es que cuando la pones en el suelo y te subes se genera una tensión contra el asfalto que hace mayor agarre incluso. Son ruedas muy cómodas para surfear y surfear sin perder la línea. También son muy blandas y permiten que con todo ese labio y forma que tengan se queden muy bien adheridas. Por último, Carver hace una rueda más skater que no es para nada tan blanda, tiene un compuesto mucho más duro. Son incluso 90 atmósferas de dureza, lo cual es algo inaudito para la marca. Es una rueda que realmente ya no está hecha para agarrar, sino para deslizar mucho mejor. Incluso tiene estas marcas con las líneas para que no se agarre tanto al suelo. Es una rueda para derrapar, truquear, volar. Una rueda para hacer un poquito más el cabra. Bueno, además de las tablas completas, ejes, tablas, ruedas, Carver también ofrece una serie de repuestos, tanto si por uso te falla alguna de las piezas que componen el eje C7, ofrecen el recambio, como si quieres renovar tus rodamientos, Carver también tiene su propia línea. Si con el tiempo buscas nuevas experiencias con tu Carver y ya eres un usuario experimentado, puedes ir cambiando las gomas con otras de diferentes durezas y colores para variar tu experiencia y hacerlo más personalizado. En resumen, si quieres empezar a patinar Carver, si eres surfero, busca el eje C7, es el eje que está hecho para ti. Si simplemente quieres patinar, surfear la calle, no el mar, pero no tienes mucha experiencia con la tabla, búscate una tabla mediana o larga, algo a partir de 30-31 pulgadas en adelante. Cuanto más alto seas, más larga va a ser la tabla que necesitas, y si eres una persona más bajita, pues una tabla más cortita. Con eje CX te lo vas a pasar mucho mejor, ya que es un eje mucho más divertido para la calle. El eje C7 tiene un problema, y es que cuando te impulsas se mueve. Es un eje para ser impulsado con el pumping. Mientras que el eje CX te va a permitir moverte por la calle y disfrutar de ese surfeo en el día a día. Si eres un usuario experimentado, busca gomas de diferentes durezas, cambia ejes, busca maderas nuevas, ve cambiando configuraciones. Esto se trata de experimentar, no hay nada escrito y se trata de ponerlo en el suelo y disfrutar de lo que a nosotros nos transmita. Vámonos a patinar. Yo me puedo llevar esta, ¿no? Por el vídeo. ¿No? No. No. Yo quiero la tablita. Pero tienes una allí. Ah, bueno, sí. Pues venga, me voy. Bueno, pues vamos a salir a patinar con esta tabla. Este es el modelo... Oracle. La Oracle. Y bueno, vamos a surfear un poquito a la calle.